Bueno, buenos días. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado a este recinto, a ustedes por estar acá. Y cuando me dijeron el tema y me dijeron 15 minutos, me espanté. El tema era daños a los pacientes desde el Estado, las obras sociales, las medicinas prepagas. Era todo. Así que voy a tratar en los 15 minutos que me dijeron que tengo que hablar, darles esto. La semana pasada, yo tengo dos carreras, soy abogado y soy economista. Me invitó el Ministerio de Economía de Brasil para que les diera un panorama de qué era la Argentina. Es decir, esto de que nunca sos en tu propio país. Y yo les dije que, en realidad, una vieja frase de Tulio Alperín Dongui dice: no hay historia, hay relatos de la historia. Y cada uno tiene su relato. Y los relatos pueden ser coincidentes, contradictorios, pero no son la historia. La historia es la que se vive todos los días. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Yo creo que no se puede proyectar el futuro si uno no sabe lo que tiene en el presente. Y si uno pone en el presente, como decía Foucault, abajo de la alfombra, menos todavía. Entonces yo voy a tratar de hacer este tema desde lo único que a lo mejor sé hacer, muy poco, que se llama análisis económico del derecho. Es decir, ¿qué tenemos? ¿En qué fallamos? ¿Y por qué sobre eso podemos, a lo mejor, decir lo que decía Marisa, construir algo? Si pensamos en un sistema legislativo que tenemos actualmente, es desastroso. Hay leyes superpuestas, el consentimiento informado está definido, por ejemplo, varias veces. Entonces, yo quiero hacer un análisis poco histórico, mi especialidad en economía es historia de la economía y políticas económicas, para ver si realmente lo que pasó se cumplió, se cumple o vemos pocas posibilidades de cumplimiento, y a partir de eso si se puede edificar otra cosa distinta. El análisis económico del derecho es una cosa, yo no diría novedosa, pero sí poco estudiadas en las universidades. Mucho se critica porque a lo mejor las escuelas de análisis económico del derecho, las más conocidas es la de Chicago, los famosos Chicago Boys, pero hay escuelas de análisis económicos marxistas en Alemania, o sea que lo que yo voy a referirme es a la herramienta del análisis económico a partir de lo que voy a hablar. Cada uno de ustedes le dará después el aspecto que quiera darle de izquierda a derecha, del centro, de donde sea. Empecemos. Cuando nosotros nos organizamos como país, nosotros somos hijos de lo que se llaman las revoluciones atlánticas, que empiezan en 1776 con Estados Unidos y terminan en 1789 con la Revolución Francesa. En realidad hay dos motivos fundamentales para la organización del Estado y de la organización de los Estados a partir de las revoluciones atlánticas. Uno es el social. Los excolonos se fueron convirtiendo en americanos, por eso se malinterpreta esa famosa frase, América para los americanos. Esa frase la dijo Samuel Smith en Estados Unidos y se refería a que las personas ya tenían suficiente raigambre y entonces querían ser americanos y no colonos. Y la segunda son causas económicas. Los negocios hicieron que cada una de estas partes de Sudamérica y de Norteamérica se conformaran en estados. Después, si ustedes quieren, podemos ponerle escalapera, la bandera, etcétera, todo lo demás. Pero eso fue supletorio de lo que les acabo de decir en mi modesta opinión. En 1853 nosotros construimos a través de la Constitución Nacional la Nación Argentina. Y cada uno de nosotros le dio a esa organización lo más sagrado que tiene, que es su libertad. Porque a partir de esa construcción de la sociedad dejamos de ser libres para ser limitadamente libres. Artículo 1 a 33 en la Constitución de 1853. Es decir, lo que podés hacer, pero lo que no podés hacer. Quiere decir que ya tenemos un problema. Dejamos de ser libres. ¿Y qué recibimos a cambio de eso? Dos cosas. La obligación de pagar impuestos, y el Estado mínimamente asumió a consecuencia de esa obligación de pagar impuestos
4 servicios: salud, educación, seguridad y acceso a la jurisdicción. Lean bien la Constitución, no dice justicia, dice acceso a la jurisdicción, que es otra cosa totalmente distinta. ¿Funcionó? No, no funcionó. Basta ver los aborígenes, basta ver la campaña de Roca, basta ver la campaña de Rosas. No funcionó. Llegó el estado de bienestar después de las crisis. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Por ejemplo, en la Constitución de 1853 no aparece la palabra persona humana. No aparece, pero aparece el artículo 17, la inviolabilidad de la propiedad. Y ya tenemos un problema. Si se es inviolable la propiedad, pareciera ser que tendría que haber sido inviolable el ser humano, pero no está. Yo no soy peronista, pero me interesa defender a Perón a partir de la Constitución del 49, porque es un adelanto muy importante. Después podemos hablar de muchas cosas. Incorpora la palabra familia, incorpora la palabra vivienda digna. Eso es salud. Eso es salud. Quiere decir que hay un adelanto a la humanización que no tiene la Constitución de 1853. Pero claro, en 1960 y tal vez en 1930, si uno lo mira mejor, empiezan los problemas. Empieza la crisis del estado de bienestar. Del estado liberal pasamos al estado de bienestar y empieza la crisis. Y empiezan los estados, digamos, neoliberales, que llegan hasta hoy, hasta el 2013. ¿Y qué es lo que plantea el estado neoliberal? Por ejemplo, el abandono de políticas de salud. Hay que diferenciar lo que son políticas de Estado con lo que son políticas de gobierno. Son totalmente dos cosas distintas. Esta es una de las cosas que traté de hacerle entender a los brasileros, que nosotros después de Perón, primer plan trienal, plan quinquenal, no tuvimos políticas de Estado, tuvimos políticas de gobierno, que es otra cosa totalmente distinta. Tener políticas de Estado en salud es una cosa muy seria, no las tuvimos, ni las tenemos. Y ahí hay otro tema. Junto con esto viene la corrupción y la desinversión. Desinversión no quiere decir asignación de recursos. Se pueden asignar recursos, pero ineficientemente. Cuando yo hablo de inversión, quiere decir que son recursos eficientemente hechos. Y ya tenemos un primer panorama, con lo cual tenemos en el Estado un daño terrible. Ese derecho universal a la salud no lo cumplieron. Y como no lo cumplieron, ahora vamos a ver lo que pasa después con este derecho a la salud. Porque cuando hablan de las medicinas prepagas, se dice que es la privatización de la salud en los 80. No, la primera privatización fue esta, las obras sociales. ¿Por qué fue la primera privatización? Porque yo tenía, y acá está hecho muy sintéticamente, yo pagaba impuestos generales. Por consiguiente, recibía mi remuneración íntegra más el servicio de salud. Es decir, no lo tenía que pagar el servicio de salud. Era gratis brindado por el Estado. Cuando vienen las obras sociales, fíjense lo que pasa. El aporte de empresarios y trabajadores hace que la remuneración esté incorporada en esos aportes, entonces recibo menos de mi salario, porque estoy pagando la obra social. Por consiguiente, tengo efectos colaterales muy importantes. Por ejemplo, la reducción de la remuneración libre para el trabajador, y no nos olvidemos que el trabajador es el consumidor. Por consiguiente, quiere decir que tiene menos recursos para el consumo. Dentro de los consumos, hay algunos colaterales que a veces no se incorporan dentro de la salud y que son importantes. Lo decíamos recién. El acceso a una vivienda propia, que tiene que ver con un concepto de salud. Hoy el 45% de la población alquila. El hecho de tener cañerías, el hecho de tener agua potable, son cosas colaterales que tienen que ver con la salud. Y en muchos lugares esto significa que esa menor remuneración libre esté con problemas. Pero ya nos quitaron parte de la remuneración a partir de las obras sociales. Las medicinas prepagas, que sería la segunda privatización. Ahora, yo les aseguro que creo que estudié mejor mi carrera de economista que la carrera de Derecho, a pesar de que tuve muy buenas notas en Derecho. Nunca encontré, ni en libros de Marx, ni en libros de Adam Smith, alguien que me explicara esto. La lógica del capital es aplicable a las medicinas prepagas. Menor costo, más ganancia. Entonces no se puede hablar de empresas de salud.
Es una contradicción hablar de empresas de salud. Si las empresas de medicina prepaga significan que son empresas y las empresas tienen la lógica del capital y la lógica del capital es menor costo, mayor beneficio, ahora vamos a ver lo que eso significa. Entonces ya tenemos un segundo problema. El segundo problema es que la clase media que estaba en las obras sociales, que por la corrupción en las obras sociales, y creo que basta leer los diarios, dejaron de prestar una cantidad de servicios, tuvieron que pasar a la medicina prepaga. Quiere decir que menos de esa remuneración todavía recibe menos y tiene menos libre para ese consumidor. Porque, ojo, nosotros, personas, tenemos distintos roles, el rol de trabajador, el rol de consumidor, el rol de paciente, distintos, el rol de ciudadano que casi nos olvidamos, es decir, tenemos esos roles y todos esos roles dependen económicamente de nuestro trabajo. Si no tenemos un proyecto económico, no podemos tener un proyecto personal y dentro del proyecto personal está evidentemente el proyecto a la salud. ¿Qué es un sistema de prefinanciamiento? Porque las medicinas prepagas se venden como un proyecto de prefinanciamiento, no es proyecto de prefinanciamiento. Prefinanciamiento eran los ahorros previos en el autoahorro, donde yo hacía un aporte que significaba el costo de la unidad que me iban a entregar. Acá lo que estoy haciendo es un aporte, pero prefinanciamiento y capitalización de las obras de las medicinas prepagas. Ya no tienen dinero propio las medicinas prepagas, ya trabajan con nuestro dinero, las hemos capitalizados. Y el problema es que no sabemos en qué gastan ese dinero, en qué invierten ese dinero. No se rinde cuentas y el Ministerio de Salud no controla la rendición de cuentas, a pesar de que la ley de medicinas prepagas dice que tiene que controlar, no lo controla. Yo creo que lo que están haciendo es un gran negocio inmobiliario, basta ver su Inmédica, la cantidad de edificios que están haciendo. Pero aquí tenemos un daño importante porque aun cuando yo esté dentro de la medicina prepaga, el Estado tiene que controlar qué hacen con mi dinero, es decir, la inversión en salud y no la inversión inmobiliaria, que es lo que están haciendo. Prácticas abusivas y cláusulas abusivas. Prácticas abusivas, por favor revisen todos los amparos en tribunales. Cuando uno presenta una carta pidiendo una prestación de las que denominamos costo o alto costo, no contestan. Cuando uno marca una carta de documento, no contestan. Y el otro día le decía a un juez, ¿qué está esperando, señor juez, para dictar la medida que le estoy pidiendo? Que me conteste. Nunca le van a contestar. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a jugar a lo que se llama el incumplimiento eficiente, que es lo que decían los Chicago Boys. No contestes. ¿Por qué? Porque menor costo es después reparar que contestar por sí o por no, porque te generás ya un camino, digamos, te generás una situación. Cláusulas abusivas. Bueno, basta revisar cualquiera de los contratos. Y eso es el incumplimiento eficiente. Los daños económicos a la clase media, por lo que decíamos antes, hay una intensificación de la reducción de la remuneración para otros destinos. Uno dirá, ¿qué otros destinos? Miren, hoy un litro de leche vale 8 pesos. Quiere decir que el hecho de estar alimentado, pero no alimentado por comida, sino alimentado en la nutrición que necesitamos, cuesta plata. Y hoy hay opciones más baratas que significan que en el derecho a la salud las personas no puedan acceder a lo que tienen que acceder, que es a la nutrición y no a la comida, que son dos cosas distintas. Análisis económico del derecho, características del neoliberalismo. Involuntariedad de políticas de inversión. Involuntariedad. ¿Saben por qué? Porque no hay políticas de Estado. Otra cosa es que se hagan asignación de recursos. Eso es otra cosa distinta. Yo puedo asignar recursos y el asunto es si esos recursos asignados son un gasto o son una inversión. Y después si son eficientes o ineficientes. Yo creo humildemente que hay involuntariedad de políticas de inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía en la Argentina no se hizo un mapeo de lo que necesitamos. Yo tengo que construir a lo mejor un hospital pediátrico con una característica determinada en el norte del país, pero no cualquiera, sino con las características de las enfermedades de ese lugar. Córdoba para arriba es tierra de nadie. La pobreza, la marginación es de terror. Entonces, no hablemos del derecho a la salud, porque ahí de Córdoba para arriba no hay derecho a la salud. Pero por esto, a ningún gobernador le interesa esto, no le interesa. Mantenimiento del sistema de privatización. Yo le pregunté la otra vez al senador Firmus cuando
se vanagloriaba del tema de la expropiación de YPF, que les aclaro que no es expropiación de YPF, pero esto es largo de decir, si iban a expropiar las medicinas prepagas, porque dije, bueno, esto sería ideal. No, eso no. O sea que seguimos con la privatización de la salud. Y este es un tema que hay que tomar. ¿Qué vamos a decidir? ¿Seguir con la privatización de la salud o volver a la salud del Estado? Pero para volver a la salud del Estado tengo que hacer grandes inversiones. ¿Estoy dispuesto a hacer políticas con inversiones? Y eso no lo sé. Ausencia de políticas de prevención. Hoy decía Ciuro, la salud no es para los enfermos. No tengamos enfermos. ¿Prevención qué es? Por favor, vayan, yo voy a dar clase a los jueces de Junín, de Jujuy, de Salta. Ahí tienen los chicos y ahí no hay prevención. Si no hay prevención, vamos a tener, desgraciadamente, niños y adolescentes enfermos, desnutridos, no aptos para la escolarización porque no guardan la atención necesaria para ser escolarizados. Por consiguiente, voy a tener un problema serio en el futuro en lo que se llaman los stocks de capital en la Argentina. Daños directos, y con esto trato de terminar y ocupar esos 15 minutos. Pérdida de calidad de vida individual y familiar de más del 25% de la población. Por favor, miren el INDEC. Yo no lo digo, lo dice el INDEC esto. Y eso que sabemos cómo retocan las cifras, pero lo dice el INDEC. Argentina pierde anualmente stock de recursos humanos calificados. Estoy hablando de calificados llegar a la universidad. No, ni siquiera primaria y secundaria, llegar a la universidad. Cuando un país empieza a perder stock de recursos humanos calificados, no se ve hoy, se ve en 10 o en 20 años. La pobreza, la marginación se ve en 10 o en 20 años. Y yo necesito, para recuperar todo lo que hay que recuperar, recursos humanos calificados, médicos, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y los estamos perdiendo. Daños directos en el mediano y en el largo plazo, empobrecimiento de la población en forma irreversible. Hoy tengo una cantidad de chicos, niños y adolescentes irreversibles. Los perdí. ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, algo tengo que hacer, pero si no tomo conciencia de que los perdí y sigo con la narración de que todo está bien, me parece que en ese caso no puedo hacer nada hacia el futuro. Entonces, lo que les traje es simplemente, yo sigo pensando que no se puede pensar para adelante si no sé lo que tengo. Y lo que tengo no sirve. Estoy de acuerdo con lo que dice Marisa. Hay que buscar algo nuevo, pero lo que tengo, lo tengo. ¿Y cómo hago para hoy volver atrás las medicinas prepagas, volver las obras sociales, la corrupción, etcétera? Entonces me parece que primero tenemos que pensar, pararnos, pensar, esto que tenemos no funcionó, no tenemos salud con justicia social en la Argentina. Entonces tenemos que pensar a partir de esto cómo caminamos hacia adelante. Si no aceptamos esto, en mi muy humilde opinión, entonces quiere decir que no podemos construir ningún futuro. Muchas gracias. Bueno, teníamos previsto hacer un resumen de las exposiciones y dar lugar a algunas preguntas, sugerencias o aportes del público. Me voy a liberar de lo primero, porque les tomaría mucho tiempo y no queremos que ustedes lo pierdan. Y pediría entonces que levanten la mano. Yo no sé si tenemos un micrófono inalámbrico. Ok. Y entonces las personas que quieran hacer alguna intervención, por favor, corta y lo más específica posible. Listo, perdieron la oportunidad. Sí, diputada. Gracias. ¿Alguna acotación sobre lo que escuchamos? Porque realmente ha sido sumamente interesante, a veces un poco doloroso, porque significa enfrentar la realidad que tenemos en nuestro país. Con respecto al desarrollo de la doctora Eisenberg, cuando en una de las placas que vimos, al final decía 48% de la población sin cobertura. ¿Usted se refiere a sin cobertura privada?
cobertura pública, sin cobertura de las que perdón. estaban, de las obras sociales y medicina Me imaginé, no es una cifra actual, creo que se acerca más la cifra que dio el representante de OPS, el 36 aproximadamente en promedio en la Argentina, pero me refiero a esto por algo particular, por ese paradigma, sin cobertura. En la Argentina no hay ciudadanos sin cobertura para la asistencia de la salud. Puede ser mayor o menor la eficiencia con la que las diferentes provincias asistan a sus ciudadanos. Pero creo que ese paradigma, dicho por nosotros mismos, cuando hacemos una exposición y decimos sin cobertura, se está refiriendo a otra gente en otra parte del mundo. Por ejemplo, los 25 millones de habitantes norteamericanos que se mueren tirados en la calle, cosa que en la Argentina no ocurre. Y otra cosa que quería hacer acotaciones nada más, con respecto a la exposición del doctor Gersi, era, yo francamente, doctor, creo que la situación de prevención y de salud en la Argentina está mejor y no que está peor. De la última década, las últimas 2 décadas, 3 décadas. Y me refiero simplemente, porque es cierto lo que usted plantea, la eficiencia en la utilización de los recursos económicos quizás no sea la mejor. Pero si nosotros miramos los números, ya que nos referimos a números cuando se hace el análisis de los índices sanitarios, que ni siquiera los hacemos nosotros, índices que se hacen desde instituciones supranacionales, se habla de que la disminución de la mortalidad infantil es una realidad. Los chicos hoy en vez de 6 vacunas tienen 16 vacunas gratis en la Argentina para ponerse. Las madres están siendo atendidas y se está haciendo un trabajo profundo porque lo veo y lo vivo y lo acompaño en cada provincia argentina para disminuir la muerte materna. Estamos centralizando los servicios de maternidad y estamos mejorando en lo concreto esos servicios. Entonces, plantear que en la Argentina todo lo que se invierte en salud está mal y que no tenemos prevención y que vamos de mal en peor, creo que es lo que entendí, doctor, discúlpeme, es mostrar un panorama que por lo menos es poco condescendiente o poco acertado con respecto a la realidad que vivimos hoy en la Argentina en lo que se refiere a asistencia de personas enfermas y en prevención de algunas patologías. No voy a hablar del general porque estamos lejos y sé que nos falta mucho, pero hay cosas que estamos haciendo. Gracias. Como me parece que he sido aludida, también quiero hacer una rectificación. El doctor dijo, si no me equivoco, es médico. Dijo que una parte del Producto Bruto. Yo le quiero decir al doctor, y con toda la modestia, no se mide así. La asignación de recursos de salud se mide por el presupuesto, que es otra cosa totalmente distinta. Es distinto. Y no solo eso, sino que una vez que usted tiene la asignación del presupuesto, hay que desglosarla. Y cuando uno la desglosa, se encuentra con muchas sorpresas. Respecto a lo que dijo la diputada, yo creo que estamos peor. Ahora, cada relato es un relato más. La realidad no la conoce ella y no la conozco yo. Son relatos. Y me digo simplemente esto. Es triste lo que voy a decir, muy triste. Y no solo este gobierno. El proceso militar, el desgraciado proceso militar, nos entregó 39 villas miserias. ¿Saben cuántas hoy? 114 villas miserias. Lo cual quiere decir que la democracia fracasó en la inclusión social. Y la inclusión social tiene que ver con la salud. Entonces, yo por lo menos tengo vergüenza de los últimos 40 años de mi democracia porque no incluyó a esta gente que estamos haciendo. Sí, en realidad me parece que el debate que han planteado es magnífico. Yo pensaba decir otra cosa, pero ya que se ha planteado esta
conversación respecto de los recursos, a mí me parece que no hay que confundir los recursos hospitalarios con los recursos en salud. La salud es un problema mucho más grande que vacunas o que hospitales. En mi provincia, en mi ciudad, hay mucha gente que vive en casa de cartón. Yo no creo que gente que vive en casa de cartón tenga su problemática de salud bien cubierta. O sea, me parece que tenemos que superar el modelo de la enfermedad, el modelo de la persona que va al hospital. Si nosotros no le damos una casa decente y un medio ambiente decente, realmente no vale mucho que si va al hospital, vale, no lo voy a negar, vale y vale, he dicho mucho, no vale suficientemente que cuando va al hospital le demos un medicamento. O sea, me parece que es un problema más complejo el de la salud. Pero yo lo que quería contarles era que para mí el derecho de la salud, un derecho en formación, necesita principios que son mandatos de optimización a desarrollar según las circunstancias, que hay que ponderar. Yo creo que hay un principio de salud de que cada hombre tiene que tener el derecho a conseguirse la mejor salud posible, pero hay un principio de solidaridad en materia de salud. Y yo cuando era joven, y por eso me he dedicado más a este tema, pensaba y pienso que una persona, que este principio, no digo que lo hay que cumplirlo mañana, un principio para optimizar, que cada persona que muere por no tener a su alcance medios de salud de los que otro dispone, ha sido abandonada. O sea, yo creo que hay que comenzar a pensar en la idea de homicidio por abandono de persona. Sé que estoy diciendo una cosa muy dura, pero alguna vez puede servir para orientar sobre todo a las personas jóvenes. Cuando una persona muere por no tener a su alcance medios de salud de las que otra dispuso, esa persona, a mi parecer, ha sido abandonada. Es lo que quería dejarles como idea. Muchas gracias a todos. Creo que hemos cerrado con la participación del homenajeado y eso es bueno para la mesa y para todos nosotros. Los invitamos a tomar un café y viene la segunda mesa. Muchas gracias. Me voy, porque tengo una reunión en la Asociación de Abogados.